amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y ya estamos listos para decir las netas, porque decir la neta no peca, pero incomoda y bastante. Gracias a los que nos acompañan en radio, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. También gracias a ustedes que nos ven por el canal 79 de Easy y en redes sociales en el canal de La Neta Noticias y por las redes de Acústica Noticias. Oigan, amigos, el poder del presidente de verdad que se extiende a límites que yo decía, esto no va a pasar, ¿no? Cuando yo les decía, amigos, parece que hay personas que prácticamente quieren que Andrés Manuel vaya a sus casas, se siente en su mesa y les resuelva los problemas familiares, era broma, ¿eh? Broma, no era en serio. Lamentablemente hay quienes sí se lo tomaron en serio, y es que el bombón asesino, Ninel Conde, fue hoy a Palacio Nacional a mandarle una carta a Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Dirán ustedes. Pues le fue a pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar a su hijo Emmanuel de las manos del padre del menor. Giovanni Medina, dice Ninel Conde, que está utilizando de bandera a su hijo y está utilizando también de bandera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios del gobierno dice que son amigos de Giovanni Medina y que la han amenazado incluso por esta relación que tienen con Medina, que ya lleva al menos 3 meses con el menor y no se lo ha entregado a la mamá, no estuvo ni siquiera el Día de la Madre con ella. Entonces, ha pasado mucho tiempo, dice Ninel Conde que ella ha implementado diferentes medidas, ha buscado ayuda con las autoridades competentes, pero que no hay respuesta y que esta respuesta, falta de respuesta más bien, se debe a que Giovanni Medina, el padre del menor, tiene relación con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Así que fue a entregarle al presidente una carta para pedir que interceda por ella y que le regresen a su hijo. Real. O sea, esto es real. Vamos a ver en qué desemboca esto. Otra cosa que parecería no real, pero sí es real, es que hoy se manifestaron unos taxistas en Ecatepec, una de las entidades que bien podría ser un estado, Ecatepong, que también tuve la oportunidad de ir a supervisar algunas investigaciones que estamos realizando por la entidad y tampoco la gente está quedando en su casa, ¿no? Como que les valió un Susano cacahuate, pero lo peor del caso es que hubo algunos en esta manifestación donde bloquearon distintas calles que se encueraron, ¿no? Dijeron, hace mucho calor, me vale la sana distancia, yo me voy a manifestar. La razón por la que se manifestaron estos taxistas es porque pues están viéndose afectados por la contingencia, el pasaje disminuyó dejándolos prácticamente sin trabajo y que ninguna autoridad federal, estatal o municipal se ha acercado con ellos para brindarles apoyo. Hay algunos que se quitaron los pantalones, andaban en boxers, en shorts, unos se quitaron la camisa, al menos no estuvieran encuerados, ¿no? Pero lo peor es que estamos en contingencia, se encueraron en la calle, en el Estado de México, en Ecatepec, una de las entidades que también registra mayor nivel de contagios. Chulada, México mágico, nunca cambies. Hablando de chulada, ya entrando en temas políticos, tenemos también a los políticos que están aprovechando esto para destaparse rumbo a la gubernatura de algunos estados. Y este es el caso de Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, que lo hemos cuestionado porque usa unos relojes así bien buchones, bien machuchones, bien chulos, bien carísimos de París, pero este senador ya pidió licencia para postularse a la gubernatura de Guerrero, su estado. Cuando uno diría, amigos, por piedad de Dios, necesitamos que en este momento no hagan campañas, no son necesarias, no los vamos a apelar. Parece que escucharon lo contrario y en el caso del senador Félix Salgado Macedonio, pues dijo, inguesú, yo aprovecho, pido licencia, ya no voy a regresar al Senado y voy a empezar a hacer campaña, porque aunque todavía no debería, es lo que va a hacer. Campaña para relevar al flamante Héctor Astudillo, actual gobernador de Guerrero, priista, que tampoco la ha sabido rifar muy bien en el estado. Y en otras noticias, amigos, considero que es importante que hagamos una breve mención sobre esto, y pues ni tan breve, realmente. Esta semana se hizo viral un comunicado de prensa que manda el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Así que voy a empezar a partir de ahí. Porque esta carta, que los que pueden vernos en pantalla la están viendo, dice que una propuesta del actual presidente interino
de Morena a Alfonso Ramírez Cuéllar es cambiar unas cuantas facultades del INEGI. Esto se sometió a mucho debate. Quiero leer particularmente una parte de esta carta porque dice que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. La información por deciles es buena, pero se requiere descomponer la composición del X decil y ver que los componentes, los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada 2 años debe dar cuenta de los resultados que arroja en totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas de Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas. Ahora, les leo este párrafo particularmente porque el día de hoy Andrés Manuel López Obrador se posicionó y dijo que lo descarta por completo, que esta no debería ser una propuesta, la desecha el presidente, que ni siquiera tendría por qué meterse en desecharla porque es presidente de México, presidente de todos, no es el líder máximo de Morena, aunque obviamente es el partido que hoy gobierna, pero Morena ha tenido muchos desatinos últimamente. Este en particular es algo que tenemos que resaltar porque después de la conferencia, una vez que Andrés Manuel López Obrador se posicionó en contra de esta propuesta, tenemos a un Alfonso Ramírez Cuéllar que dice que es que él no dijo eso. Que a mí no me digan, no me mientan, no es cierto. Yo nada más dijo tal cual Alfonso Ramírez Cuéllar, que él es el que propuso esta situación, pero que nunca dijo que el INEGI debería de entrar a las casas. Por eso se los pongo, porque especialistas dicen que la función del INEGI no es fiscalizar. Hay un rechazo unánime al plan de Ramírez Cuéllar para que revise el patrimonio, pero Ramírez Cuéllar, que mandó esta carta en donde dice que el INEGI debería de entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero, se infiere que al revisar el patrimonio inmobiliario debería de entrar a la casa de las personas. Ahora dice Ramírez Cuéllar que él no dijo eso, que nada más dijo que tenía que tener acceso el INEGI a las cuentas del SAT. Vean cómo han reculado muchos que dan algunas ideas y luego el presidente les dice es que por ahí no va, creo que está muy mal decir eso, y luego reculan y dicen no, es que yo nunca dije eso. Ahí tienen la carta, les acabo de leer el extracto total de lo que dice, pero ahora dice Ramírez Cuéllar que así no era. Ustedes sean los que analicen esto. Regresamos. Mis amigos, ya estamos de vuelta y tenemos que hablar de los temas que lamentablemente poco se han hablado. Estamos ante una situación que ha obligado a muchas familias a estar en casa, pero eso no es de todo bueno para algunos hogares en México que viven con violencia, una violencia que está creciendo, una violencia que no sabemos si simplemente la cuarentena reflejó otro tipo de pandemias más graves, como decíamos ayer, que si la obesidad, la diabetes y demás. También la violencia es una pandemia que no hemos podido solucionar en el país y eso es algo que me cuesta trabajo decirlo, pero no ha sido bien planteado, no hay un posicionamiento firme sobre el tema desde el gobierno federal. Claro que en las conferencias de Hugo López-Gatell se ha hablado sobre el CONAPRED, se ha hablado sobre las mujeres, ha ido la misma titular del Instituto Nacional de Mujeres, pero el Ejecutivo Federal, ¿qué ha dicho sobre esto? Muy poco. Así que vamos a intentar desmenuzarlo, intentar hacer conciencia desde nuestras trincheras, en sus casas, en los hogares en donde nos ven y en donde nos logren escuchar por AM. Así que quiero platicar de eso con mi querida Renata Turrent, activista y asesora en políticas públicas. Gracias por tomarnos la llamada, mi querida Renata. Ay, por favor, el placer es mío, es un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Renata, tengo que empezar a preguntar esto. La violencia de género venimos con una tendencia a la alza desde hace ya un tiempo largo. Las actividades para hacer conciencia no parecen estar dando resultado. Esto de la cuarentena podemos pensar que es similar a la violencia, que venimos con una curva a la alza, o tenemos que verlo como un fenómeno aislado
que ha obligado a voltear a ver que en casa, en muchas casas, la violencia es sistemática y que el hecho de mandar a muchas mujeres y niños también a estar ahí las está poniendo en riesgo. ¿Cómo podemos entender este incremento de la violencia de género durante la cuarentena? Creo que ambas cosas que mencionas. Creo que por un lado no se puede nunca desasociar la violencia contra las mujeres de ese incremento que bien mencionas, que llevamos viendo años y que se agudiza con el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, y eso es algo que de manera, como contexto siempre tenemos que tenerlo como base, ¿no? Pero que además de todo nos agarra la pandemia, una situación muy difícil que estoy seguro que todas y todos los que nos escuchan han pasado esos momentos de desesperación de estar encerrados. Yo los paso, estoy segura que todo el mundo los pasamos, y que esa descomposición social que hemos llevado años viendo, décadas, desgraciadamente, y sí aunado a una cultura, y no solamente en México, ¿no? En Latinoamérica y en todo el mundo, muy machista sobre cuál es el rol y el lugar de la mujer, siempre un lugar debajo del hombre. Digamos que se junta una receta perfecta para una tragedia, y esto genera que, digo, ahí están los números, ¿no? Desgraciadamente el número de llamadas por violencia de género incrementó. El viernes el presidente dijo que el 90% de las llamadas son falsas, y si bien es cierto lo que dice de que no es el 90%, es menos, pero que muchas de las llamadas son falsas, eso es irrelevante, porque el incremento, por más de que haya un gran número de llamadas falsas, también el número de llamadas verdaderas ha incrementado, y eso es lo que preocupa, ¿no? Las llamadas falsas, pues da igual, no da igual porque son recursos públicos que se gastan, pero lo grave es que las llamadas reales también se han incrementado. Y eso es lo que no se ha sabido atender. Creo que sí hay una falta de voluntad política desde el Ejecutivo, pero que también ha habido una total desasociación por parte de las fiscalías de los estados, que son quien realmente tendrían que estar a cargo de investigar estos crímenes, y que se han sabido desasociar de este tema durísimo, y que también ha sido un error, creo yo, desde el activismo al que yo me considero parte, que no hemos sabido exigirle a esas fiscalías que investiguen este incremento en la violencia durante el encierro. Entonces creo que es algo muy complejo, una realidad desgraciadamente muy compleja de desmenuzar, pero que justamente vale la pena siempre ahondar, que es más que una cosa, como tú bien mencionabas, es el contexto que traíamos cargando antes, el encierro, la preocupación, todo lo que genera este encierro, aunado a una cultura generalizada de evaluación de la mujer. Y a esto le sumamos que hay una total ausencia de las fiscalías locales para tratar de investigar estas cosas que suceden. A mi parecer, desde la perspectiva que estamos viendo, es como si estuviéramos ante el fenómeno de Pedro y el Lobo, en donde se han hecho estas llamadas, que hay llamadas falsas, claro que existen llamadas falsas, no podemos decir que no, y esa situación pues ya pone a dudar a las propias autoridades de si es cierto o no. No Claro. lo justifico, ojo, no lo justifico porque se debería de investigar de facto, se debería de investigar la realidad. Y también hay un fenómeno que quizás no contemplamos mucho, el miedo de muchas mujeres que realizan estas llamadas y que podrían estar arrepintiéndose a la hora de realizarlas porque está la amenaza enfrente de ellos. Y justo acá viene otra parte que hay que tocar. Muchos, seguramente muchos, porque no podemos decir que no, los que nos llegan a ver en redes sociales o incluso en sus casas, van a decir, bueno, y si tanto se quejan, ¿por qué no se salen de su casa? Y es el fenómeno, yo creo, que más trabajo nos ha costado entender. ¿Qué va a ser? Claro. A ver, inténtame explicar esto. Y a ver si este dato ayuda a entender, porque yo de hecho recibí muchos comentarios en este sentido que mencionas sobre, pues son tontas, pues si no están a gusto sálganse, y aquí recuerdo varias cosas, ¿no? Una, que para una poderse salir de una casa necesita cierta independencia financiera, que desgraciadamente las mujeres, sobre todo las mujeres de clases más afectadas por
por la desigualdad económica no tienen. Entonces no es así de fácil como de, pues me voy de mi casa. Bueno, claro, si no tienes un trabajo fijo y formal, ¿a dónde te vas, no? Dos, no pensemos que la violencia contra las mujeres o que la violencia en el hogar sucede nada más al vacío y que sucede nada más todo el día te están pegando y es una relación que tienes con alguien donde todo es negativo. Es muchísimo más, pensar eso es simplificar una situación muy compleja. La violencia, lo complicado de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el hogar, es que son parejas románticas a las que tú tienes un vínculo emocional y que no todo lo que ha sucedido con esa relación es negativo. Y de hecho hay patrones muy claros en las relaciones de pareja violentas donde generalmente, la gran mayoría de la violencia se ejerce por los hombres, que le llaman periodos de luna de miel. ¿Y qué significa esto? Que hay periodos donde la persona violenta trata muy bien a la persona agraviada, digamos que la vuelve a enamorar y por eso le llaman periodo de luna de miel, y esto genera un vínculo afectivo que permite que cuando las cosas se tornan violentas, exista ese imaginario sobre, bueno, pero es que sí existen algunos momentos difíciles y cualquier mujer que hemos estado en una relación violenta, y me incluyo en ese grupo, lo hemos sentido, ¿no? Se siente esa fantasía de que las cosas pueden llegar a cambiar. Entonces no es tan sencillo así como de, pues es que todo el tiempo te pega, pues vete, no seas tonta, sino que existen cosas buenas. Y dos, y súper importante, que otro patrón psicológico de las relaciones violentas es que las personas violentas generalmente aíslan a sus víctimas del resto de la sociedad y de sus vínculos. Y de la forma en la que yo lo veo es, yo me imagino yo misma como un pulpo, que tengo varios brazos y cuando paso un mal momento me agarro de diferentes redes de apoyo que yo tengo, amigas, familia, compañeros, trabajo, hobbies, diferentes cosas. Y lo que ha demostrado la psicología por muchos años es que las relaciones violentas lo que hacen es que los violentos cortan estos tentáculos poco a poco. Entonces, mediante celos no puedes tener amigas porque te están diciendo que me pongas el cuerno y inventos por ahí. Tu trabajo, pues no, yo gano, ¿para qué trabajas tú? Se te corta la independencia financiera. Tu familia, pues también está en contra mía, te la cortan. Entonces se quedan aisladas y solas. Y esto hace muchísimo más difícil que una mujer se pueda salir. Entonces, con esto, quisiera yo tratar de apelar a poder ser un poco más analíticos en que el público trate de ser más empático y más analítico en cuanto a no es tan fácil, y los invito a hablar con cualquier mujer que ha estado en una relación violenta. Yo esto lo digo tanto con conocimiento teórico como con conocimiento personal. Es muy complicado salir de una relación violenta. Como bien lo mencionas, me gustó justo esta parte porque sí quiero llegar a hacer un poquito de conciencia en los hogares. Independientemente de que hace falta una expresión más puntual hacia las autoridades, como bien lo dices, hacia las fiscalías que no tienen tacto para tratar esto, también hacia los gobiernos, que muchos no tienen tacto para tratar estos temas. Estamos también ante una situación como toda la nueva normalidad que tenemos que manejar. Hoy de verdad tenemos que buscar salir de esta pandemia, pero pues con un conocimiento real de si la situación que estamos viviendo no nos agrada, buscar la forma de salir. Hoy estamos en cuarentena, ahora imagínense, con lo que nos explicaste, ahora imagínense, vete a salir de tu casa cuando todo está cerrado, ¿no? Los albergues están cerrados. Vamos, creo que hay que ser un poco conscientes en esto. Claro. Y una cosa que sí te quiero preguntar, mi querida Renata, es que si bien es cierto, eres equipo que busca, ¿cómo determinarlo? Que estás de acuerdo con muchas políticas del actual gobierno, también reconozco que cuando algo está mal, dices, ay, voy a alzar la mano, espérenme tantito, esto no va por acá, creo que hay que abrir los ojos. Pero en la parte de los panistas, varios políticos de oposición tomaron como referencia los dichos del presidente, en donde decía que no había incrementado el número de llamadas
y empezaron a posicionar diversos hashtags donde dicen nosotras tenemos otros datos, empezaron a evidenciar y de nuevo pasaron de epidemiólogos a convertirse en feministas. Esto es una cosa que no termino de entender. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que entender como sociedad para abrir los ojos y no dejarnos llevar por aquellos que son epidemiólogos, luego son economistas, después vuelven a ser feministas y así vamos jugando con las profesiones? Yo no sé por qué hay tanto desempleo en México y somos tan expertos en las cosas. En todo, yo tampoco lo entiendo. Y creo que aquí hay dos cosas. Una, que sí hay que reconocer que el comentario del presidente fue más que desafortunado. Y para mí fue muy doloroso porque, como bien dices, yo creo en el proyecto de nación del presidente, lo apoyo, pero en este tema específico fue muy desafortunado. Sobre todo, mira, a mí, más allá de lo que pueda suceder en cuanto a lo que vayan a tergiversar los medios o no vayan a decir, o si todo lo que pueda pasar, y ahorita me meto en un segundo al tema de la oposición y cómo reacciona ante estos temas. Más allá de eso, a mí lo que me preocupa es el mensaje que le manda a la gente que sí lo escucha. Y este mensaje sí fue, y digo, lo digo de un poco de manera anecdótica por cómo me fue en Twitter cuando yo pues me posicioné en contra de la violencia de las mujeres, y decir que pues cualquier mujer que hayamos pasado por esto sabemos que pues minimizar la violencia no es válido. Y me llamó mucho la atención ver cómo muchísimos seguidores del presidente me decían, ya ven, viejas argüenderas, todo lo que dicen es mentira. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa más del comentario, ¿no? Más allá de porque la oposición se va a colgar y va a tergiversar y va a agarrarse todo lo que diga el presidente, y como bien dices, van a ser expertos. Bueno, mañana si tuvieran que ser astronautas, también serían astronautas. Pero a mí lo que más me preocupó es que la gente que sí lo sigue pueda llegar a creer esto, y por esto yo apelo a pues platicar lo que platicábamos hace unos minutos de experiencias personales donde realmente es extremadamente complejo la situación en la que viven muchas mujeres, desgraciadamente. Y ahora el tema de la oposición, como decía hace un segundo, de verdad son epidemiólogos que saben, según esto, pues llevar la crisis mejor, y han salido los que estuvieron a cargo del sector salud y dejaron el sector salud totalmente destruido a darnos lecciones de salud pública. Me parece, ofensivo con la población, y me parece que como sociedad sí tenemos que empezar a pensar quiénes son los interlocutores. Y saber que hay gente que no es interlocutor válido en hablar de algún tema. ¿Y a qué me refiero con esto? Si a mí tú me hablaras a decirme, oye, Renata, quisieras hablar sobre energías renovables, yo te diría, híjole, yo no sé del tema. O sea, sería deshonesto con tu audiencia que yo me pusiera a hablar de política energética porque no es el tema que yo domino. Entonces, creo que como sociedad sí tenemos que voltear a ver el pasado, sobre todo de figuras políticas, como bien mencionabas, y lo que ellos han hecho por el derecho de las mujeres. Y lo único que han hecho, sobre todo el PAN, es bloquear el derecho de las mujeres por todos lados. O sea, no hay peor enemigo político de las mujeres que el PAN. Entonces, para mí, creo que lo más valioso cuando esto sucede es que la sociedad pudiera voltear a ver y decir, ustedes, señores, para este tema no son interlocutores válidos. ¿Qué debería de hacer la gente, mi querida Renata, en su casa? ¿Qué deberían de hacer algunas mujeres o, esto también es importante, personas que conocen a víctimas de violencia que la están pasando mal? ¿Qué deberíamos de hacer en este momento y qué debemos de hacer saliendo de esta cuarentena? ¿Cómo debemos posicionarnos en esta interlocución con los políticos para resolver los problemas? ¿Cuál es el camino? Yo creo que empiezo con la segunda. Creo que el camino que llevábamos tomando, que era tomar las calles, estaba siendo, creo que ese era el camino, ¿no? Tomar las calles como el activismo feminista lo estaba haciendo antes de la pandemia. Claramente ahorita no lo podemos hacer, pero tampoco tengo duda que cuando se vuelva a normalizar todo, ese será el camino para poder exigir, ¿no? Porque estábamos llegando a un momento en el que ya era imposible seguir negando. Se juntaban mujeres que nunca habían metidos en la política, mujeres súper politizadas, mujeres que están en contra del gobierno, la gran mayoría de las mujeres, por supuesto mujeres que apoyan la Cuarta Transformación,
diciendo ya basta. Y creo que ese es el camino eventual que tenemos que retomar. Por mientras nos queda educarnos, leer. Está viendo en todos lados, en Morena, de hecho, están haciendo muchas tertulias y espacios de diálogo y de educación feminista. Eso es lo que hoy podemos hacer desde el hogar. Y creo que desde lo que mencionaba sobre qué hacer con personas que sabemos que le están pasando mal, con mujeres que sabemos que están siendo violentadas, hay dos cosas muy sencillas. Una, no dejar el contacto con ellas, a pesar de que ellas de pronto sientan que les ponen barreras, como que no les quieren contar del tema, o cualquier barrera que ustedes sientan, tratar de, a pesar de esas barreras, seguir ahí, porque nuevamente recuerdo lo del pulpo y esas formas que patológicas de los violentadores de cortar redes. Entonces, nuestro trabajo como comunidad creo que es seguir acercándonos a esas mujeres a pesar de las dificultades o las barreras que puedan existir, por lo menos por teléfono. Esa creo que es la más valiosa. Y dos, y si tienen más confianza, lo que yo siempre recomiendo es ayudar a las personas que puedan estar en peligro, a las mujeres que puedan estar en peligro, a tener un plan de escape. Y esto es algo que la mujer tiene que tener prácticamente en la cabeza para que no se lo cachen, pero es muy fácil de cómo me voy a salir de una situación de peligro, a quién le puedo hablar, dónde escondo un teléfono para poder hablar ya sea a la policía, a algún familiar, y tener muy claro cómo escapar y a dónde escapar. Entonces esas dos cosas son las cosas más básicas que podemos hacer como amigos, amigas, familiares de mujeres que hoy estén desgraciadamente encerradas con alguien que las violenta. Muchísimas gracias, mi querida Renata Turren, activista y asesora de políticas públicas. Es un tema que me parece importante que conozcamos, así que te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada. Es un gusto siempre estar contigo y todo tu auditorio. Te mando muchos abrazos. Ahí lo tienen, amigos. Yo, antes de terminar este espacio, sí quisiera poner a disposición de ustedes lo que ha buscado tanto en Mujeres con APRED e incluso en las conferencias de Hugo López-Gatell, llamar a las autoridades. Nada más que tenemos un pequeño problemita. Lamentablemente muchos también han reportado que el número 911 está saturado y no les contestan. Esto, mis amigos, obliga a las autoridades a abrir una línea telefónica exclusiva para esto, a brindar asesoría, pero también hay otro tipo de asesoría que han estado implementando en la UNAM, en la misma CONAPRED, teléfonos de asesoría psicológica para que por teléfono les puedan ayudar a salir de esto. El tema de la violencia de género, el tema de la violencia intrafamiliar es un tema muy delicado que no se resuelve de la noche a la mañana ni tampoco saliéndose de su casa y diciendo, ya me salí, yo no me gustó, me salí. Es muy complicado para algunas personas tomar esa decisión, pero de verdad espero, como siempre se los hemos dicho, esta pandemia nos debe de ayudar a ver con otros ojos la nueva normalidad. Los ojos de despertar y decir, por aquí no es. Debemos aprovechar este momento para reflexionar si lo que estamos viviendo en casa es lo que queremos vivir toda la vida. Si no es eso, hay que buscar la forma de salir. Sabemos que es complicado estando en cuarentena, pero hay que tomar acción. Y de pequeños pasitos, créanme, se va alcanzando una nueva normalidad que puede ser mejor para todas nosotras. Así que no duden en pedir asesoría psicológica vía telefónica, no duden incluso en mandarnos mensajes para que seamos nosotros quienes podamos proporcionarles más información e incluso ayudar con sus denuncias. Que sea entre nosotros el inicio de una nueva normalidad. No todo lo tiene que hacer el gobierno, hay que seguir exigiéndoles, pero nosotros también tenemos que cambiar. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana para decir más netas. No se les olvide que nos vemos por el canal 79 en Easy. En el radio nos escuchamos por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Compartan esto en el chat desinformador de las tías de WhatsApp, también en las redes de Facebook para que todos estén enterados de las netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.